Sí, ahorita les estoy leyendo. Capítulo 7 de Revelaciones. Shalom a todos. El Eterno Todopoderoso traiga bendición. No tan lejos. Ahí está. Gracias a Él por su amor, por su fidelidad y por su bondad. Desde Tepic Nayarit. El tema, basado en revelaciones y otras escrituras, dado que el libro de Revelaciones o Apocalipsis es uno de los libros como más temidos para leer por todo lo que se menciona allí y en nuestra imaginación, pues cosas terribles, pero también es un libro que trae mucha esperanza para los creyentes. Es verdad, hay juicios muy grandes para los no creyentes. Háblenme en la puerta. Pero también es el libro que nos muestra que por sobre todos los juicios que vendrán a los que rechazaron y aborrecieron al Todopoderoso y a su pueblo, hay esperanza y hay bendición para el pueblo amado. ¿Quiénes escapan de la gran tribulación? Sería parte como tema hoy, ¿cómo escapar de la gran tribulación? ¿Cómo escapar? Pues el mundo está bajo juicio y así será. El mundo estará y quedará bajo juicio. Pero también este mundo que será juzgado y aún la tierra recibirá parte de este juicio. Pero aquellos que temen al Eterno, que aman al Eterno, que se esfuerzan en honrarle y en exaltarle, tenemos esperanza. Revelaciones capítulo 7, verso 9. Vamos a leer 7, 9 de Apocalipsis o Revelaciones. Dice así, acerca de las tribus. Voy a empezar a leer un poquito antes para que tengamos el contexto. Voy a leer desde el 13. Dijo: no hagan daño a la tierra, estos ángeles que vienen a traer juicios, ni al mar, ni a los árboles, hasta después que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Asher, 12,000. De Naftalí, 12,000. De Menashe, 12,000. De la tribu de Shimón o Simeón, 12,000. 12,000 de la tribu de Leví, también 12,000 de la tribu de Isahar. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de Yosef, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran cantidad de lugareños que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos e idiomas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas, y habían ramas de palmera en sus manos. Siguen clamando con voz fuerte y dicen: la salvación se la debemos a nuestro Elohim, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim y dijeron: amén, así sea. La bendición y el honor y la salvación y la acción de gracias a Elohim, y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Elohim para toda la eternidad. Amén. Y en respuesta uno de los ancianos me dijo: estos que están vestidos con larga ropa, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vinieron? Y yo dije: amo mío, tú eres el que sabe. Y me dijo: esos son los que salen o salieron de la gran tribulación, de la gran aflicción. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y por eso están delante del trono de Elohim, y le están rindiendo adoración de rodillas día y noche en el santuario. Y Él, que está sentado en el trono, los guardará. Ya no tendrán hambre ni sed, ni los herirá el sol, ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los va a guiar a fuentes de aguas de vida, y Elohim enjugará las lágrimas de todos sus rostros. Amén. Aquí tenemos entonces algo muy interesante. Voy a entrar así de lleno, pues es un pasaje
conocido para muchos. Es un pasaje que muchos han traído interpretaciones. Hoy vamos a analizar un poquito más a fondo qué quiere decir esto. De ahí el tema. ¿Quiénes son los que escapan de la gran tribulación? ¿Quiénes pueden escapar? ¿Cómo escapar entonces de la gran tribulación? Es una gran pregunta, ¿no? Porque de hecho juicio viene para todas las naciones y para todo el mundo. Pero la gran pregunta es ¿cómo escapar de la ira venidera? ¿Cómo escapar del juicio de Adonai? Así es que este libro de Revelaciones o Apocalipsis, que tiene tantas verdades, tantas sentencias, tantos juicios, pero también contiene muchísima esperanza para su pueblo. Vamos a ver a Revelaciones 12:17 y vamos a hilar estos dos pasajes. Revelaciones o Apocalipsis 12:7. Se había apagado. Ok. ¿Estamos listos? 12:7 de Apocalipsis o Revelaciones. Y estalló una guerra en los cielos. Mijael, que quiere decir quien como Elohim, y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Y estos no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en los cielos. De modo que fue arrojado hacia abajo el gran dragón, la serpiente original, la serpiente antigua, el que es llamado calumniador, diablo, a Satán, quien está engañando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo junto con él. Y oyó una voz fuerte en los cielos decir: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, de su Mesías, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa día y noche delante de nuestro Elohim. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus vidas ni siquiera al resistir la muerte. Este pasaje es interesante porque tiene muchas cosas fuertes. Ahora vamos al 14, capítulo 14. Vamos a ver desde el verso 12. Esto es lo que significa la persistente determinación para los consagrados para Elohim, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. Esto es lo que significa la persistente determinación para los consagrados para Elohim, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. En estos capítulos que acabamos de ver, hay cosas muy interesantes que nos hablan acerca de una lucha. Habla de la serpiente del dragón. Dice que fue a hacer guerra contra los santos, contra los Kadashim, y que fue contra la mujer. Estos pasajes hay que leerlos. Lo que yo quiero traer en este día es como la comprensión que necesitamos, porque son pasajes que si los leemos así aisladamente y no seguimos leyendo para encontrarle el contexto, va a ser muy difícil encontrar la idea, el significado, pero hoy es importante anotar todo esto. Lo primero que descubrimos aquí en el capítulo 7 nos habla de 4 ángeles, nos habla de juicios, nos habla de sellados, nos habla de un grupo muy importante de personas que dice son los sellados de Elohim.
Son personas que son adoradores de Elohim, del Todopoderoso, y que en el momento en que se da la tribulación, la mayor tribulación en todo el planeta, habrá una cantidad de sellados que estarán en la tierra para dar testimonio. ¿Y en qué consiste ese sello? ¿Solamente una marca, un sello, un signo? Pues no, tiene que ver también con un poder del Eterno sobre sus vidas. Y es que cuando hablamos de sellos o de marcas, nosotros nos imaginamos simplemente algo visible allí. Pero también cuando se habla de sello en las Escrituras acerca de su pueblo amado, puede ser también como unción de aceite. Esto quiere decir que hay una protección en la vida de estos 144,000. Esto quiere decir que hay parte de la Shekinah en estos 144,000. Y esa es la parte más bonita, porque curiosamente son 12,000 de cada tribu. En tiempos ya de angustia, porque los ángeles que son enviados son para juicio sobre la tierra. Aquí encontramos entonces un tiempo muy especial. No es un tiempo X, no es un tiempo cualquiera, es un tiempo específico, cuando vendrán estos juicios por estos ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, esperando para esos juicios, esperando el momento. Y estos 144,000 sellados que tienen ese sello de Adonai, que tienen sobre sus vidas esa luz del Eterno, esa unción del Eterno, ellos guiarán a multitudes para que sean librados del juicio que viene sobre la tierra. Ese es un grupo, 144,000 hebreos. Algunas denominaciones se lo ponen ellos, ¿verdad? Algunas que ya completaron los 144,000. Pero no habla de X gente, son hebreos. Y son 12,000 de cada tribu específica. No es alguien que dice, yo quiero ser de tal tribu, sino alguien que es genéticamente. Después encontramos algo que es muy interesante también en el verso 9. Después de esto, son 12 eventos entonces. Después de esto, miré y aquí una gran cantidad de gentes, una multitud de gentes, que ningún hombre podía contar, de todas las naciones. No son hebreos entonces, o no solamente. De todas las tribus. Aquí nos vamos entonces a pensar en los tiempos antiguos, en las tribus antiguas, en las etnias, en los pueblos y en sus lenguas, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas, y tenían ramas de palmera en sus manos. La pregunta adelante es cuando la cuestión, ¿quiénes son? ¿Tú sabes quiénes son? Dice, no Señor, yo no lo sé, tú lo sabes, yo no tengo idea de quiénes son estos. Y la respuesta en el 14 en adelante dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, de la gran aflicción. ¿Y cómo es que salieron de esa gran tribulación? Porque allí mismo está la respuesta, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo se pueden lavar las ropas? ¿Y de dónde podemos traer la sangre del Cordero del Mesías Yeshua para lavarnos? Obviamente no es literal. Pero
La acción de lavar las ropas tiene que ver con la acción de guardar los mandamientos. Tiene que ver con acción. Lavar la ropa tiene que ver con una acción. Pero la acción no tiene que ver con lavar telas o trapos, ropajes. Tiene que ver con acciones de justicia, acciones de obediencia, acciones de estar sometidos a Él. Eso es lavar las ropas, estar trabajando en nosotros mismos. Acciones, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras maneras de pensar, de hablar, de hacer, de planear incluso. Cambios, trabajo, acción, como lavar la ropa. Y específicamente dice en la sangre del Cordero, que tiene que ver con su sacrificio, que tiene que ver con su vida, que tiene que ver con sus enseñanzas. Entonces, ¿cómo es lavar las ropas en la sangre del Cordero? Cambiando nuestras acciones y trabajando en lo que tiene que ver con ese Cordero de Dios, de Elohim, que vino para quitar los pecados del mundo. Él dijo, mi doctrina no es mía, pero dice que trae una doctrina, obviamente, la doctrina del Padre. Y dijo, guarden mis mandamientos si es que me aman. Entonces, aquí está la clave. Estar lavando mis ropas tiene que ver con crecer, aprender y avanzar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Lavar mis ropas tiene que ver con mis acciones, mis cambios, mi transformación en base a su ejemplo. Porque ejemplo les he dado. Él lo mencionó. Ser como Él. Y aquí entonces, para lavar las ropas de todos estos pueblos, tribus, etnias, lenguas y naciones en todo el mundo, no tiene que ver con religión. Como he venido diciendo, no se trata de una religión. Se trata de ser como Yeshua. Así es que tenemos mucho que aprender y mucho que cambiar. Las religiones han atrapado a la gente, han atrapado a las personas, los han mantenido en sus ideas, en sus tradiciones, en sus formatos, y muy pocos están enseñando acerca de quién es Yeshua. Están enseñando religión tristemente. Están enseñando cualquier cosa menos a quién es y cómo es y qué es lo que pide Yeshua de cada persona que quiere salvarse de este mundo, que será juzgado, será traído a juicio porque lo han desechado. Se han inventado religiones y maneras y formas, pero casi nadie está empeñado, casi nadie está trabajando, lavando sus ropas, es decir, desmanchándonos. Si lo vemos de esa manera, ¿cómo lavamos nuestras ropas? Tenemos que restregar, ¿cierto? Pues tenemos que restregarnos nosotros mismos, restregar nuestra manera de pensar, nuestras formas de pensamiento, nuestras ideas, nuestra filosofía de vida, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro todo. Tenemos que restregarlo para sacarle la mugrita como a la ropa. Por eso en otra parte dice también Revelaciones que esa novia, esa Calá, se le dieron vestiduras blancas, pero tiene que mantenerlas blancas, sin mancha. Por eso tenemos que restregar nuestra ropa, sin arruga, sin contaminación, ni nada semejante. Así es que aquí vamos a otro punto fuertísimo, que es: deja de ver a los demás y lava tu ropa. Deja de estar mirando a los demás y sigue lavando tu ropa. Qué importante es que busquemos que no haya mancha en nuestro ropaje, en nuestra vida diaria, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro hacer. Tiene que ser sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ni nada semejante. Vi una multitud que salía de todo tipo de pueblo, nación,
lengua, tribu, etnia y lenguajes. ¿Qué es lo que hicieron para salir de la gran tribulación? Para no perderse, para no morir, para no ser desechados, lavaron sus ropas. Lavaron sus ropas. ¿En cuál religión? En ninguna denominación. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. En lo que significa la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que significa la sangre del Cordero? Un sacrificio para pagar tus pecados y los míos. Para dejar tu cuenta en ceros. Y de ahí en adelante es tu responsabilidad mantenerla en ceros. Porque no es como dicen, Él perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Él pagó por todos tus pecados pasados hasta el día en que tú aceptaste a Yeshua, hasta que tú lo aceptaste por tu Rey, por tu amo, por tu Mesías, y le pediste, límpiame, perdóname y lávame. Hasta allí. De ahí en adelante es tu responsabilidad mantenerte limpio. Por eso dice que ellos lavaron y lavaron y lavaron sus ropas. Es tu responsabilidad estar lavando tu ropa. Porque si llegas al día en que venga el Cordero, que ya no será Cordero, que será el novio, el Hatán, por su amada, por su calá, y no está completamente vestida para bodas, si no está su vestido completamente blanco, limpio y resplandeciente, ¿quién sabe qué pasa? Aquí dice que solamente salieron de la gran tribulación aquellos que tenían ropas blancas, largas, blancas y resplandecientes. ¿Qué significaría entonces ropas cortas? Porque dice que son ropas largas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué largas y por qué no medianas? ¿Por qué no cortas? Bueno, aquí vale la pena también hacer una reflexión, ¿no? Porque dice que eran ropas largas, como para las mujeres, ¿no? ¿Y por qué no, cómo le llaman ese ropaje? El Chanel. ¿Por qué no Chanel? ¿Por qué tan largo? ¿Por qué no Chanel? ¿Por qué no 3/4? ¿Por qué no a la rodilla? Dice vestiduras largas, hombres y mujeres. Bueno, no tiene que ver con trapos, como dije. No tiene que ver con ropajes físicos. Tiene que ver con todo lo que implica en nuestra vida. Cuando dice vestiduras largas, es que tiene que ver desde todo, desde mis pensamientos hasta mi caminar, hasta los dedos de mis pies. Unas vestiduras largas. Si recuerdan a los Juaní, se les dio un tipo de vestidura, y aunque ellos solamente ministraban adentro en el templo, los que tenían que subir esas pequeñas gradas para el sacrificio, sus ropas no tenían que ser cortas para que no se viera su desnudez. ¿Hasta qué grado? Hasta las pantorrillas, nada más, imagínense. Y no había nadie que los viera. Ellos trabajaban allá, adentro. Pero esto es como una semejanza. Dice, para que no se vea tu desnudez, dice otro pasaje, ¿verdad? Para que no se vea tu desnudez. Quiere decir que si dejamos una parte de nuestra vida, si dejamos de restregar una parte, entonces estaremos como semidesnudos. Porque no hemos lavado o restregado completamente para que entonces esa limpieza y ese ropaje sea blanco y completo. Aquí hay mucho entonces que analizar. Y mucho de verdad y de fondo. Porque debemos de ir más allá de la apariencia física. Digo, más allá. No estoy diciendo que hagamos un intercambio. Más allá.
en lo que verdaderamente es importante: el corazón, el alma, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Eso es lo fuerte, lo profundo. Eso es lo primero. Cuando dice que si tu ojo es oscuro o con luz, si en tu ojo hay oscuridades, entonces ¿cuánto no serán las tinieblas más adentro? Aquí tenemos que entender algo muy fuerte, que tenemos que cuidar de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Primero de adentro hasta llegar afuera, y tiene que reflejarse también, obviamente, afuera, y no empezar de afuera y descuidar y no completar adentro. Vi una gran multitud que nadie podía contar. Pues esto quiere decir que en la bondad y en el amor y en el poder del Eterno hará que muchos, tantos que no se pueden contar, puedan entender el mensaje de salvación del Mesías Jesús. ¡Qué maravilloso! Una multitud que nadie podía contar. ¡Qué hermoso!, ¿no? Aquí al mismo tiempo encontramos que hay dos grupos de personas. Estos hebreos, 144,000 que estarán entre las naciones, entre los pueblos, entre las lenguas, entre las etnias y entre las naciones, dando testimonio del Mesías Yeshua, para que la gente pueda saber que necesitan lavar sus ropas en la sangre del Cordero, que necesitan tener el testimonio en sus vidas de Yeshua, y que ese testimonio sea verdadero tanto que lo puedan declarar a otros. De eso se trata. No solo que tienen el testimonio metido hasta dentro del corazón, sino que tienen el testimonio y que salen, que se exponen. Tienen el testimonio de quién es el Adón Yeshua. Lo tienen adentro y lo tienen en sus labios. Y se esfuerzan día a día por mantener esas vestiduras blancas. Se esfuerzan día a día lavando y restregando. Eso quiere decir que tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, de nuestros hechos. No solamente semanal, en Shabbat, ¿verdad?, que tenemos más tiempo de reflexionar cómo nos fue la semana, qué cosas, qué errores cometimos, por qué no nos salió bien tal asunto, sacando el dinero, obviamente, de los negocios. Hablamos de la vida espiritual. ¿Cómo nos fue la semana? Y empezamos a restregar un poquito, esa persona que me saludó y ni siquiera volteé porque no era muy ocupado, yo no sé ni quién era, o alcancé a medio ver quién era, voy a ir y me voy a disculpar. Pasó la semana y casi no me metí en la lectura o en meditar, casi no tuve tiempo de estar en comunión, en oración, en tefilá. Restregar. Así es que desde el viernes en la noche nos ponemos a restregar fuerte y bonito. Podemos leer bastante, podemos orar, podemos poner música, podemos gozarnos, podemos cantar, a restregar todo el viernes. Necesitamos vestiduras limpias. Sacamos entonces al pueblo hebreo. Yo continúo con esto, que es una separación. Ellos tienen su rol. Volvemos a lo mismo que he hablado de estas semanas, ¿verdad? Ellos tienen un rol. El pueblo judío, como se le llama, todo el pueblo hebreo. Esto se divide cada tribu. El Eterno sabrá cómo los está sacando y cómo los está mostrando, porque también hemos oído mucho que ya nadie sabe cuál es su tribu, sino solamente Judá y uno que otro. Pero aquí dice que habrá 12,000 de cada tribu en los días más difíciles y más fuertes. Es que Él es quien está trayendo
y recordando y mostrando esa identidad a cada hebreo. Esa es una obra de Él. Y Él lo seguirá haciendo, lo sigue haciendo, y va a rescatar a 12,000 de cada tribu para que sean sus servidores, para que sean sus proclamadores. Puede que seas tú alguno de esos 12,000, pero solo Él lo sabe. Pero si no lo eres, también hay oportunidad de escapar a la gran tribulación que viene sobre la tierra. ¿Cómo? Vamos a hacer el ejercicio todos juntos. Miren, 1, 2. Agarra conmigo. Vamos, tenemos que hacerlo. Tenemos que acordarnos día a día, a ver, porque no los veo por restregando sus vestiduras. Restregando todos los días. ¿Cómo me comporté hoy? ¿Cómo me comporté esta semana? Y donde está la manchita que era un poquito más fuerte. Tenemos que aprender y esforzarnos. Nosotros tenemos que hacerlo, porque podemos acabarnos las rodillas y las puntas de los zapatos orando y tal vez no pase nada. Porque Él dice: transfórmense ustedes por medio de Saúl, ¿verdad? Transformaos. ¿Quién? Tú. ¿Quién? Yo. Transfórmate tú por medio de renovar tu entendimiento. Y volvemos al ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Restregando. ¿Por qué soy así tan así? ¿Por qué? Tengo que tallar hasta que se blanquee este asunto en mi vida. Yo tengo que hacerlo, tú tienes que hacerlo, nadie más lo va a hacer por ti. Tú tienes que restregar tus vestiduras, tus acciones, sentimientos, pensamientos, emociones, acciones. Restregar. Hay quienes no pueden dominar todavía su lengua. Hay quienes no pueden dominar todavía sus ojos, sus pies, sus manos. Pues tienen que restregar muy fuerte. Ese es el trabajo de cada uno para alcanzar a salir de la tribulación que viene con vestiduras largas, todo completo, blancas y resplandecientes. Él es el que da las vestiduras. Bueno, es que Él ya nos dio el ejemplo de Yeshua. Tenemos que alcanzar ese ejemplo, tenemos que alcanzar esa estatura. Ese es el tipo de vestidura a la cual tenemos que aspirar. ¿Cómo vivía Yeshua? Ese es el tipo de vestidura que nosotros tenemos que adquirir, parecernos a Él, imitarlo a Él todo el tiempo, olvidarnos de las formas, de los formatos, de los mandamientos de hombres y de todo tipo de religión. Es el Mesías, Rey Yeshua, a quien nosotros tenemos que darle honor, honrarle a Él. Obvio que nos vamos a encontrar con otros que piensan como nosotros. Si es que estamos en la meta, nos vamos a ir encontrando, nos vamos a reunir, nos vamos a conocer, nos vamos a saludar, vamos a convivir, vamos a avanzar, vamos a cantar juntos. Nos vamos a ir encontrando en el camino. Así como Él irá encontrando a 12,000 de cada tribu. El gentil que se esfuerce, que dejó de ser un gentil idólatra y que ha venido a injertarse, como dice Romanos 11, en el olivo verdadero y en la Torá y en el Mesías, se irán encontrando unos y otros. ¿Por qué? Porque van a ir encontrando ese camino. El camino es Yeshua. Él es el camino. Así es que en el día a día nos vamos a ir encontrando. Y Él está haciendo todas las cosas para que esas multitudes lleguen a encontrarse y a conocerse. Él lo está haciendo ahora. Se están dando todas las cosas para que entre muchos creyentes que hay por todos lados empiecen a conocerse los líderes y empiecen a trabajar y hacer cosas juntos y empiecen a lavar sus ropas y se acepten unos a otros y que haya eventos de grupos grandes por aquí, grupos grandes por allá, y poco a poco irán haciendo más grandes esas reuniones de adoradores de Elohim.
y servidores del Rey Yeshua. Cada día se está dando todo esto. Eso quiere decir que muchas personas se están esforzando en lavar sus ropas, sus vestiduras. Y muchos líderes de comunidades mesiánicas están llegando a este punto en que no pueden estar divididos, porque esa es una mancha en sus vestiduras. Están entendiendo que esa es una mancha y que no pueden vivir con manchas en sus vestiduras. Gracias a Él por su fidelidad y por su bondad. Apocalipsis 22, 14. Con esto vamos a cerrar. 22, 14. Esta palabra es entonces para todos aquellos que, siendo gentiles, han aceptado que Yeshua es el Rey de los judíos y que ellos ahora lo reconocen también como su Rey. Que no es un Rey de otro grupo, el Rey romano, ni el Rey cristiano. Él es el Rey de los judíos. Que han aceptado a la Torá como la verdad de Adonai, que han aceptado que también ellos pueden alcanzar esa unidad con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Dice, dignos de alabanza por Adonai son los que cumplen los mandamientos igual que los judíos, los mandamientos de la Torá, para que consigan, fíjense qué buena versión, dignos de alabanza por Adonai son los que cumplen los mandamientos de la Torá, para que ellos consigan entrada al árbol de la vida eterna y para que entren por sus portones a la ciudad. Pero fuera quedarán los perros, los brujos, los sexualmente inmundos, los asesinos, los idólatras y todo aquel a quien le gusta y practica la mentira. Dice, yo, Yeshua, envié mi ángel, mi malach, para darles a ustedes testimonio de esto para todas las sinagogas mesiánicas. Yo soy la raíz de la descendencia de David y la brillante estrella de la mañana. Y el Rúa y la novia siguen diciendo, ven. Y cualquiera que oiga diga, ven. Y cualquiera que tenga sed, que venga. Cualquiera que desee, beba gratuitamente del agua de la vida eterna. Porque yo estoy dando testimonio a todo el pueblo de las palabras de la profecía, de este rollo, de este pergamino. Si alguien le agrega o le quita, recibirá juicio. Qué interesante. Bienaventurados, felices aquellos que guardan sus mandamientos para que tengan acceso, para que tengan derecho, para que consigan. Hay que seguir restregando, guardar los mandamientos, guardar la Torah, restregando nuestra vida, nuestros viejos hábitos, nuestros malos hábitos, restregar y restregar y restregar hasta que salga toda mancha y queden vestiduras para que puedan tener acceso al árbol de la vida y puedan comer de sus hojas y vivan para siempre en su reino y con él. ¿Quiénes lograrán escapar de la gran tribulación? Aquí está todo lo que acabo de decir: lavar sus ropas, la sangre del Cordero. Qué gran oportunidad, diga conmigo, qué gran oportunidad para aquellos que todavía están amando el pecado, que se revuelcan todavía en las cosas sucias, porque creen que ya no tienen escape, que no tienen salida. Sí hay salida para todos aquellos que decidan lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Sí hay salida. Al que haya hecho la mayor cantidad de maldad y que piensa que es mejor hundirse hasta el final, todavía hay salida y hay escape. Porque el juicio viene sobre toda la tierra, sobre los malos y sobre los no tan malos, y aún quizás sobre muchos buenos. Pero el juicio no será para destrucción, para aquellos que laven sus ropas, sus vestiduras en la sangre del Cordero.
Esa es nuestra esperanza. Que por más mal que se ponga todo, hasta lo más cruel y horrible, nosotros tenemos ya esa esperanza. Nosotros tenemos ya la salida, la puerta es el Adón Yeshua, su sangre preciosa, su sacrificio y su vida, su ejemplo, sus mandamientos. Y saldremos, dice, y entraremos, cruzaremos esa puerta y entraremos y hallaremos paz, descanso para nuestras almas. Que Todopoderoso bendiga sus vidas y que sigamos, hagamos el ejercicio 1, 2, 3, restregando y restregando y restregando, no a los demás, a nosotros mismos, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras malas decisiones, restregando, vestiduras limpias, vestiduras blancas y resplandecientes para encontrarnos con el Rey. Amén. Que nuestro Elohim Todopoderoso nos bendiga. Que Barajejá, Adonai, Yahweh, Israel. Yael, Adonai, para Beleja, Díjame. Isa, Adonai, para Beleja, Beyasem, Shalom, Yeshua, HaMashiach, Shalom, Shalom. Que el eterno Yahweh Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que alce tu rostro favorablemente hacia ti y te dé Shalom, te dé su paz. Por los méritos de nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Melech Yeshua. Amén y amén. Gracias. Bendito eres. Entre todo lo que dije, les quedó claro algo. Pensamientos, emociones, acciones.